Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas, Proyecto Final, Onómetro, Galvanómetro y Puente de Winston. Integrantes, Torres Pérez Eri Josué y Guillermo Saldaña Camacho. Primeramente, un ohímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica de un material a la corriente. El galvanómetro es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para calcular, descubrir y establecer la intensidad precisa de una corriente eléctrica y su sentido. Un puente de Winston es un arreglo de 4 resistencias para determinar el valor de una resistencia desconocida con bastante precisión. Cuenta con una fuente de alimentación. Se tiene la resistencia 1, 2 y 3. Y una resistencia desconocida, además de un galvanómetro que medirá la diferencia del voltaje entre D y B. Nuestro objetivo es diseñar un ohímetro con un puente de Winston y galvanómetro, calcular las resistencias para desarrollar las simulaciones y cálculos correspondientes, además de darles una explicación. Galvanómetro. Este circuito constará con una resistencia limitada de la corriente denominada como R1, una batería interna denominada como E, una resistencia desconocida denominada como Rx. Si la resistencia incógnita es circuito abierto, no circulará corriente por el circuito a escala del galvanómetro. La resistencia desconocida será igual a 0, correspondiente a la posición de la aguja cuando la corriente es nula. Para cualquier otro valor de la resistencia desconocida, circulará solo cierta corriente máxima denominada como I sub m por el circuito interno. Una vez calculado el valor del circuito está totalmente especificado, podemos ahora calibrar la escala de ohmios utilizando la resistencia patrón de distintos valores a realizar para la calibración de forma teórica empleando la ecuación. El valor de la resistencia que se le puede asignar a la posición de media escala del ohímetro Rm es siempre mayor a la resistencia interna del galvanómetro. En caso contrario, el valor de R resultará negativo. Puente de Winston es un esquema donde se tiene una resistencia desconocida y se determina a partir de las resistencias 1, 2 y 3, junto con un galvanómetro que indicará si R o R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de voltaje de la fuente de poder Bs es indiferente y no afecta a la medición. Para efectuar la medición se varía la resistencia R2 hasta alcanzar un punto de equilibrio. En condiciones de equilibrio siempre se cumple que cuando el puente está construido de forma que R2 es igual a R1, Rx es igual a R2 en condición del equilibrio de la corriente nula por el galvanómetro. Si los valores de R1 y R2 se conocen con mucha precisión, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con bastante precisión. En la siguiente situación tenemos que para obtener una ecuación de equilibrio es necesario que por la rama del galvanómetro no circule una corriente, y G tenderá a 0. Para esto se variará la resistencia R3, se aplicarán las leyes de Kirchhoff en el circuito para encontrar el modelo matemático que relacione las corrientes IG en función a todas las resistencias del circuito del voltaje B, donde se obtendrán las siguientes ecuaciones. Por lo que se concluye que B es igual a 0, que es la condición de equilibrio del puente de Winston. Muchas gracias por su atención.